En la primera parte de nuestra investigación vimos cómo Macri, en la apertura de la Asamblea Legislativa de 2018, nos dijo que vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable. Y a los 2 meses nos dijo que frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. acá hay 2 opciones. O el regreso del Fondo Monetario Internacional fue un plan de estos cipayos para someter al país y ganar millones en el proceso, o le creemos a la versión del Mafia. Bueno, las versiones, porque dio varias. Empecemos por la que dijo aquel fatídico 8 de mayo de 2018. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. Poco para el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, luego aprobado en solo 45 días. Por eso, el 3 de septiembre de aquel año, tuvo que incorporar más causas. Primero sufrimos la peor sequía en más de medio siglo. Y también ustedes saben que por una mala política del gobierno anterior, actualmente importamos petróleo. Y desgraciadamente el precio del petróleo en el mundo aumentó. Subieron las tasas de interés en Estados Unidos a un ritmo más rápido, al más rápido de los últimos años. Y China y Estados Unidos iniciaron una batalla comercial que perjudicó a países como el nuestro. Y cuando pensamos que se habían despejado todas las dudas sobre nuestra capacidad de cruzar al otro lado del río, pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Una fueron los problemas de Turquía y sobre todo en Brasil. Y la otra es el escándalo de los cuadernos, que sin duda constituyen un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza nos ha traído. Pero en el corto plazo afecta a la imagen del país y genera más dudas sobre nuestra capacidad de conducirnos con seriedad. Pero esas cosas pasaron en todo el mundo y nadie se endeudó como nosotros. Pero acá hubo sequía. La sequía de los últimos 3 años fue peor que la de Macri. Nos teníamos que haber endeudado con el Fondo Monetario Intergaláctico. La fotocopia de los cuadernos. ¿Me estás diciendo que la culpa fue de Stornelli y de los rufianes que escribieron la fotocopia de los cuadernos? No sé, pregúntale al Mafia. Mirá, son toda huevada. ¿Qué hacían si los agarraba una pandemia o una guerra de verdad? ¿Remataban el país? Probablemente. Por suerte no reeligieron. Y ahora vienen para salir terceros. Para octubre de 2020, la culpa ya no era del petróleo, de la lira turca, ni de las fotocopias de los cuadernos. Era culpa nuestra. 2 de cada 3 dólares que nuestro gobierno tomó fueron para pagar deudas del gobierno anterior, del CIADI, de los holdouts, de YPF. Y el otro dólar fue para financiar el déficit. Y el déficit, ¿quién lo genera? Lo genera el presupuesto, como dice la CUNSA. Padre déficit, hijo deuda. ¿Y el presupuesto quién lo aprueba? El Congreso de la Nación. ¿Y quién tenía la mayoría durante todos los años de mi gobierno por primera vez en la historia? El peronismo, el kirchnerismo, no el peronismo. Y siempre aprobó presupuestos que no tenían recursos suficientes. Entonces no tenía alternativa que ir y tomar deuda. A ver, voy a tratar de seguir la lógica de este delincuente. El presupuesto nacional es elaborado por el Ejecutivo y lo manda al Congreso. Los kirchneristas votamos en contra de todos los presupuestos que mandó el Mafia. La culpa del endeudamiento fue de los presupuestos. Por lo tanto, la culpa es del kirchnerismo que votó en contra. No me cierra. Tomá, acá tengo el libro de lógica con el que estudió el Mafia. Qué chiquito. Y no es muy dado a la lectura. Con esto habrá estudiado para ingeniero. A ver qué dice. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Sócrates es inmortal e hincha de Boca. Ah, ahora entiendo. No solo fue una gran mentira que la culpa del endeudamiento fuera nuestra. Era obvio eso. La deuda que tenían la generaron ellos mismos. Más de 100.000 millones de dólares tomaron en los 2 primeros años de gobierno. El propio ministro de Economía
Nicolás Dujovne, reconoció que le habíamos entregado un país totalmente desendeudado. ¿No se acuerdan de ese video? Se lo dejo en la descripción. Y la sarta de mentiras de este psicópata llegó a su cumbre el 30 de octubre del 2021. Queridos argentinos, el fondo son los demás países. Los países que tienen plata, ¿no? O sea, Francia, Italia, España, Estados Unidos, Alemania, China, y que forman este fondo, este grupo de técnicos, y le dicen, apoyemos a este país porque tiene un plan para salir adelante, y vale la pena que lo apoyemos. Y nosotros, los argentinos, yo fui, le dije, los mercados internacionales tienen miedo de que vuelva el kirchnerismo, no están queriendo financiar más la Argentina, necesito la ayuda. El fondo son los demás países, los que tienen plata. Qué definición de estadista, ¿eh? Sacá del medio, Churchill. Ahora el Mafia nos decía que el motivo de haber endeudado al país por generaciones era el miedo a que volviera el kirchnerismo. Es Bart Simpson en El casamiento de Lisa. Conocí a una bailarina exótica en la despedida de soltero de John. John no tuvo despedida de soltero. Hicimos una en su honor. Hice una en su honor. Fui a un cabaret. Así que decían ustedes, el retorno a nuestro país del Fondo Monetario Internacional fue un plan orquestado por el Mafia, los representantes de JP Morgan en Argentina y el propio Fondo Monetario Internacional, como lo demostramos en el video anterior. O B, la suba de las tasas y del petróleo, pero la baja de la lira turca y del real en medio de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y los cuadernos Gloria que se quemaron por la sequía, pero después se desquemaron, llevaron a que nosotros, los K, aprobemos el presupuesto del Mafia votando en contra, lo cual provocó que los mercados teman el regreso del kirchnerismo y hubo que endeudarse. Según el libro de lógica del Mafia, la respuesta es C. Pero no había opción C. ¿Quién escribió el libro? Ya te digo, a ver. Colaboración entre tres: Lombardi Hernán, Maratea Santiago y Dipi El. El think tank completo. Suscríbanse, compartan el video, denle like, ayuden a difundir la palabra. Ayuden a que no vuelvan más estos chorros. La semana que viene volvemos con la tercera parte de esta investigación para hablar de a dónde fue a parar la guita del préstamo del Fondo Monetario Internacional y para decirles en qué andan todos estos, que son los verdaderos responsables de que hayamos vuelto al FMI. Luis Caputo fue jefe de trading en JP Morgan y director en el Deutsche Bank, ministro de Finanzas al tomar la deuda y después presidente del Banco Central, donde quemó reservas a razón de $500 millones por día. 15.000 millones en 3 meses. Y no quemó más porque, gracias a Dios, existen los feriados y los fines de semana. Su socio Santiago Bausili, 11 años en JP Morgan y 9 en el Deutsche Bank, viceministro de Finanzas. Pablo Quirno, 17 años en JP Morgan, jefe de gabinete de Caputo en el Ministerio de Finanzas y director del Banco Central durante los 3 meses del desfalco del Toto. Alfonso Prat-Gay, 8 años en el JP Morgan, ministro de Hacienda. Nicolás Dujovne, fue tomador legal de whisky con Carlos Pagni y tomador ilegal de deuda con Mauricio Macri. Ariel Sigal, 7 años en el JP Morgan y 8 en el Deutsche Bank, jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, el otro gran negociador del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vladimiro Werning, que se hace llamar Vladimir, pero es Vladimiro. 20 años en JP Morgan, jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Federico Sturzenegger, responsable impune del megacanje de 2001, presidente del Banco Central. Gustavo Cañonero, 13 años en el Deutsche Bank, ex economista del Fondo Monetario Internacional, vice del Toto en el Banco Central. Mariano Federici, 14 años abogado del Fondo Monetario Internacional, presidente de la Unidad de Información Financiera, la UIF. Qué sorpresa que hayamos terminado en el fondo, ¿no?